Estudiando nuestra serie de estudios sobre los atributos de Dios. Esta vez le toca a la soberanía, un carácter, una expresión muy importante del carácter de Dios, y queremos saber cómo esa soberanía de Dios participa o interviene en el acontecer humano. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 al 38. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 al 38. Si no encuentran en sus Biblias, no se lamenten. Está entre Génesis y Apocalipsis. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 al 38. Esta profecía fue escrita por el profeta llorón, Jeremías. Y vamos a compartir juntos entonces esos dos versículos que tienen que ver con la soberanía de Dios. Dice el texto bíblico: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido en tu nombre para exaltar tu grandeza, para reconocer tu soberanía, queremos darte las gracias por habernos permitido alcanzar este lugar y porque en este tiempo tenemos la plena libertad de abrir tu santa palabra y meditar acerca de lo que tú quieres para nosotros. Señor, ayúdanos a estar quietos y reposados, de manera que podamos abrevar de esta misma fuente aquellas enseñanzas que tú quieres para tu iglesia. Padre amado, te pedimos que nos ayudes y nos guíes a través de tu Espíritu Santo, que no sean opiniones humanas las que se emitan desde este púlpito, sino que sea tu palabra, tu mensaje, y que produzca ese resultado que tú anhelas para nosotros. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, esta profecía de Lamentaciones fue escrita por Jeremías. Jeremías fue un profeta que pasó por muchas dificultades, por muchas angustias, muchos problemas. Había sufrido también, su salud se había deteriorado grandemente a causa de su sufrimiento por Jerusalén. Escribió Lamentaciones como un testigo ocular. Se cree que durante o poco después de la caída de Jerusalén en manos de los babilonios, hacia el 586, entonces él vio cómo fueron derribados los muros de Jerusalén, cómo fueron derribadas las torres, fueron destruidas y saqueadas las casas, cómo fue incendiado el templo. Entonces él está escribiendo Lamentaciones y esta es una expresión profunda del sufrimiento, no solamente del profeta, sino de todo el pueblo. Obviamente ellos no estaban sufriendo de balde. Esto era juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, pero ellos se encontraban sobre el pueblo de Judá específicamente, pero ellos estaban sufriendo. Entonces el profeta Jeremías escribe esto de lo más hondo de su corazón, pero este pasaje específicamente que acabamos de leer, estos dos versículos, encontramos un mensaje de aliento, un mensaje esperanzador, que Dios es soberano sobre todas las cosas. En otras palabras, Dios tiene el control de todo. La soberanía de Dios se puede definir como el control total de Dios sobre todo lo que ocurre en el universo, sobre cada aspecto de este mundo. Dios sostiene y gobierna todo el universo. Dios orquesta todos los eventos de manera que estos contribuyan al cumplimiento de sus divinos propósitos. Hoy en día, obviamente, este concepto es bastante resistido, no solamente por la gente del mundo, sino incluso por los mismos cristianos. La fortuna o la suerte es hoy en día la respuesta de la gente ante aquellos eventos imprevisibles o que no pueden ser descritos, o que no pueden ser explicados desde el punto de vista humano. Fortuna era la diosa romana de la suerte. Esta diosa estaba representada por una mujer con pies alados que tenía una rueda debajo de sus pies, de manera que si uno se quedaba encima de la rueda, todo le iba a ir bien en la vida, no iba a tener ningún problema. Pero por si acaso, si a la diosa se le ocurría voltear esa rueda y te quedabas debajo, entonces todo te iba a ir mal en la vida. De manera que no depende de tu esfuerzo ni de tu capacidad que te vaya bien o mal en la vida, sino que lo que determina tu éxito o tu fracaso es el capricho de la diosa Fortuna.
Y obviamente esto para el mundo grecorromano era algo, era aterrador, ¿verdad? Porque esta diosa en cualquier momento podía echar por tierra todo esfuerzo o sacrificio humano. Sencillamente tenía que voltear su rueda y ya se jodieron los muchachos, ¿verdad? Sin embargo, aunque yo sé que nadie cree aquí en la diosa Fortuna, no sé si alguien cree en la diosa Fortuna, no sé si es prosélito de la diosa Fortuna, me imagino que nadie, ¿verdad? Muchas veces los creyentes vivimos como si estuviésemos en manos de un destino ciego y caprichoso que a veces decide favorecernos en la vida, pero en otras oportunidades decide desgraciarnos la existencia. Así vivimos a veces los cristianos, como que ciertamente nosotros solamente tenemos una expresión diferente, tenemos un término diferente. No decimos tuviste suerte, decimos tuvo mucha bendición. Cuando a alguien le va bien, qué bendición, ¿verdad? Pero cuando a alguien le va mal, nunca decimos qué bendición que tuvo, ¿verdad? ¿No? Normalmente lo que decimos, y no tuvo tan buena suerte, creo que no le acompañó la suerte. No la pega una a ese tipo, qué mala suerte, ¿verdad? Entonces, a veces parece que tenemos este mismo concepto greco-romano todavía. Y hermanos amados, uno de los peligros al considerar la soberanía de Dios es interpretarla a expensas de los otros atributos de Dios como el amor y la misericordia. Porque si nosotros creemos o vemos a Dios solamente como soberano, como un Dios que ejerce dominio y control absoluto de todo el universo, pero lo interpretamos independientemente de sus otros atributos, entonces vamos a tener a un Dios déspota, a un Dios que opera a su antojo, a Dios que hace todo lo que le place, pero en forma de un tirano. Y si nosotros tenemos un Dios como ese, ¿para qué tener esperanza, verdad? Esta es una forma peligrosa de pensar acerca de Dios, especialmente en los tiempos de nuestra aflicción, cuando estamos pasando por pruebas, por tribulaciones. Pensar que tenemos un Dios tirano a quien no le interesan nuestros asuntos o que es indiferente a nuestros problemas y que sencillamente Él está allí sentado en su trono cósmico viendo cómo desgraciarnos la existencia. O sea, esa sería nuestra interpretación si solamente pensamos en un Dios soberano, un Dios que ejerce todo dominio. Por eso nunca interpretemos la soberanía de Dios a expensas de sus otros atributos como el amor y la misericordia. Cuando vamos a nosotros mirar la soberanía de Dios o contemplar la soberanía de Dios, siempre debemos hacerlo con el lente del Evangelio, porque el Evangelio es el que nos lleva a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y quién es Dios en ese papel? Dios mismo se dio a sí mismo por completo, por amor a nosotros. Entonces, ese Dios que lo controla todo, lo gobierna todo, nos ama también de manera infinita. Y allí sí hay consuelo, allí sí hay esperanza. Entonces, este Dios no solamente es soberano, no solamente ejerce el dominio de todo el universo, sino también me ama, se compadece de mí y me trata con un amor tierno, ¿verdad? Esa es una manera saludable y sana de considerar la soberanía de Dios. Aquí Jeremías nos dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Hermanos amados, en una temporada en que estamos pasando por momentos difíciles, angustiosos, por dificultades, por aflicciones, a veces corremos el riesgo de olvidar que Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Nos cuesta. Cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, cuesta recordar esto. Pero qué esperanzador y qué reconfortante saber que cuando yo estoy sufriendo, Dios está al mando. Dios está al control de ese sufrimiento, de esas lágrimas. Cuando estás allí solo y te sentís que nadie te apoya, todos son indiferentes, nadie te comprende, Dios sí te comprende. Y Él es soberano. Isaías capítulo 45, versículos 5 al 7, refuerzan esta idea. Isaías 45, 5 al 7 dice, yo soy Jehová y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Hermanos amados, estos versículos nos recuerdan que no hay más que un solo Dios creador, un solo Dios que lo ha creado todo y lo controla todo. No existe tal cosa como las fuerzas contrapuestas, ¿verdad? De que el bien y el mal y tiene que haber un equilibrio.
de que la luz y las tinieblas, el yin y el yang, esto del taoísmo, ¿verdad? Esa es una filosofía pagana. No existe tal cosa. Dios ejerce el dominio soberano tanto sobre el bien y sobre el mal. Y las cosas ocurren, los eventos ocurren porque Él lo permite. Él ejerce el control absoluto sobre todo, y enseguida vamos a ver por qué esto es tan esperanzador, por qué esto es tan reconfortante para nosotros, hermanos. Todas las cosas dependen de Dios y deben su existencia a Él. Nada subsiste sin Dios. Nada en toda la creación permanece o actúa independientemente de la voluntad de Dios. Aquello que nosotros llamamos las leyes de la naturaleza, ¿verdad? La gravedad y no sé qué otras cosas, la ley de la termodinámica, todo eso no es más que la firme expresión de la voluntad de Dios. Porque Dios pudiera deshacer esas leyes cuando Él quisiera. Hermanos amados, todo se debe a la voluntad de Dios. Cada átomo, cada partícula, cada molécula que existe en el universo y cada célula de tu cuerpo permanecen allí y cumplen su función porque Dios así lo decretó, porque Dios en su voluntad así lo ha determinado. Las estrellas permanecen en el cielo, siguen su curso solamente por la voluntad de Dios. Dios controla las estaciones del año, Dios controla el clima. Y a veces los cristianos tenemos como hobby criticar el clima, ¿verdad? Quejarnos del clima. Tengo que confesar que este es uno de mis pecados favoritos. Y hermanos amados, tenemos que arrepentirnos, porque Dios es quien nos da cada día y Él determina el clima. A veces es cierto, en Paraguay parece que justo luego está más cerca del infierno, ¿verdad? Y hace calor, casi no tenemos frío. Pero Dios ha decretado eso. Dios determina los días, Dios determina el clima. Entonces, en lugar de quejarnos, deberíamos de agradecer porque tenemos un día más de vida y podemos disfrutar de aquello que Dios nos da. Hermanos amados, hasta ahí todo tranquilo, podemos aceptar. Eso es voluntad de Dios. Dios así lo ha decretado. Pero ¿qué con los desastres naturales? ¿Qué con los huracanes, los terremotos, los maremotos, las sequías, los huracanes? ¿Será que Dios tiene control de eso? Totalmente. Todo ocurre por su decreto divino y para su gloria. Ahora, pretender ahondar más acerca de las razones de por qué Dios permite esas cosas ya sería navegar en aguas profundas, ¿verdad? Lo único que podemos hacer ante aquellas circunstancias, esos eventos que no podemos comprender, es confiar en que Dios está cumpliendo su propósito divino y ese propósito es perfecto. A pesar de que no comprendamos ahora mismo, pero cuando estemos allá en la gloria vamos a entender todo claramente. Pero el control soberano de Dios va mucho más allá que de las cosas inanimadas. Es decir, el control sobre el universo, sobre los astros, sobre la naturaleza, ciertamente sobre el clima. En la soberanía de Dios también opera sobre todo ser viviente. El Señor cuida de los animales salvajes, cuida de cada hormiguita para que encuentre su sustento. El Señor cuida de los gorriones, de los pajarillos que están en los cielos. Él les provee su sustento. Y ese mismo Dios también nos provee el sustento diario. Cada bocado que llevas a tu boca, hermano, acordate, eso viene de Dios. Eso Dios te lo ha permitido probar. Y además de eso, ha permitido también que gustes porque te ha puesto papilas gustativas para que puedas disfrutar de ese alimento. Eso viene de Dios. Dios es soberano sobre toda la creación. El Señor Jesucristo dijo, ni un cabello de nuestra cabeza cae en el suelo sin que Él lo haya permitido. Eso es soberanía. El Señor está al control absolutamente de todo, incluso de tu auto que se descompuso la vez pasada, tu vehículo, ¿verdad? Que no te arrancó y justo tenías que presentarte a una cita de trabajo importante o tenías alguna reunión de negocios y no te arrancó tu auto. Bueno, el Señor estuvo al control de eso. Saliste temprano, saliste a la hora y no llegó tu colectivo. Dios estuvo al control de eso. Se descompuso por el camino. Dios estuvo al control de eso. Este mismo Dios que controla todos los astros y permite que ellos se mantengan firmes y cumplan su función en el firmamento, es el mismo Dios que tiene el control de cada tornillo, cada tuerca, cada pieza de tu auto. ¿Sí? ¿Creen en esto o no? Es Dios. Es Dios quien permite que las cosas funcionen o no funcionen. Y algo que yo experimenté, hermanos amados, y esta es una experiencia personal, no es doctrina, no digan que eso es aplicable a todos, por lo menos a mí me ha funcionado cuando uno consagra las cosas para Dios o dice, esto lo voy a emplear para Dios.
hermanos amados, no se rompe nunca. Es increíble. Es increíble. Nuestro autito que tenemos con Alba y ya cambiamos otro, ¿verdad? Y casi no se descompone nunca, porque está al servicio también del Señor. Reitero, no es doctrina, pero pueden hacer el intento, ¿verdad? No se rompe. Dios tiene el control soberano de cada cosa. Dios tiene el control de aquel virus, aquella bacteria que te produjo ese resfriado, esa gripe. Dios también está al control de eso. Dios está al control de aquella célula maligna que se expandió por el cuerpo de alguna persona. Dios no estuvo distraído cuando pasó eso, hermanos. Dios estuvo allí. Dios vio eso. ¿Y saben qué? Dios lo permitió. Wow, ¿qué clase de Dios permite esas cosas? ¿Qué clase de Dios? Bueno, vamos a seguir descubriendo a este Dios. Hermanos amados, si las enfermedades y las aflicciones en este mundo ocurren porque ocurren nomás, o porque tienen que ocurrir por casualidad, entonces no hay ninguna esperanza. ¿Para qué orar? ¿Para qué esperar en Dios? Pero si nosotros creemos que Dios es soberano, podemos confiar también en que Él tiene un propósito en eso que te envió o en eso que permitió en tu vida. Dios ejerce también su soberanía sobre las personas. Todos nos encontramos a veces que nuestra vida, nuestro futuro, nuestro porvenir parece que está en el control de otras personas o está en manos de otras personas. Parece que nuestra vida o lo que va a pasar con nosotros se encuentra en manos de alguien que va a decidir si vamos a lograr o no algo, si vamos a triunfar en alguna carrera o no, o si vamos a conseguir ese trabajo o vamos a ser despedidos. Parece que constantemente estamos en manos, ¿verdad?, de personas cuyas decisiones o acciones van a intervenir significativamente en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Alguna vez se sintieron así? Que su ascenso depende del jefe o del encargado de recursos humanos, o tienen una causa judicial y sienten que están en manos del juez, de lo que va a resolver ese juez, o incluso el policía de tránsito que te atajó y estás en sus manos para ver si te perdona o no la multa. ¿Se sintieron a veces así? Estamos en manos. Esta semana me toca aplicar para la visa americana, ¿verdad? Tengo una cita y aparentemente estoy en manos del oficial consular. O sea, él va a decir si yo viajo o no a los Estados Unidos. Pero hermanos amados, ¿Dios tiene control de eso? ¿Será que desde el punto de vista humano, obviamente estas personas aparentemente tienen sus decisiones y sus acciones determinan lo que va a pasar con nosotros? Y muchas veces sus decisiones pueden ser benévolas y beneficiarnos, otras veces pueden ser erradas, pueden ser descuidadas y hasta perjudiciales. Pero la pregunta es, ¿cómo debemos responder cuando nos encontramos en manos de la decisión de otras personas? O en manos o cuando estamos a lo que el otro vaya a hacer o no. ¿Cómo debemos responder? La pregunta es, ¿podemos confiar en que Dios es lo suficientemente soberano como para obrar en el corazón de aquella persona y producir la decisión que va a ser favorable para nosotros conforme a su propósito divino? ¿Podemos confiar en eso? ¿Podemos orar por eso? Quizá la afirmación bíblica más clara de que Dios influye soberanamente en las decisiones y las acciones de otras personas se encuentra en Proverbios capítulo 21, versículo 1. Noten lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 1. Entonces, el día en que te encuentres frente a alguna autoridad que aparentemente tiene en sus manos la decisión o la ejecución de alguna acción que te va a favorecer o te va a perjudicar, recordá esto. Proverbios 21, 1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, hacia todo lo que quiere lo inclina. ¿Quién era un rey en tiempos de Salomón? El rey en tiempos de Salomón era el famoso soberano, pero era un soberano en serio, porque el rey podía hacer lo que quería, cuando quería, donde quería y con quien quería. O sea, nadie podía discutir sus resoluciones. Sin embargo, aquí dice, el corazón de ese rey, soberano, grande, tirano, déspota, está en las manos de Dios como el repartimiento de las aguas. Hacia donde quiere, Él lo puede inclinar. Hermanos amados, si ese proyecto que tenés, si ese plan que tenés, si ese trabajo es para vos, conforme a la voluntad de Dios, Él va a mover el corazón de las personas para que lo consigas. Él va a mover el corazón de las personas. Como siempre dice Alba,
mi esposa, ¿verdad? Si va a ser para mí, va a ser para mí. O sea, sí, así, si es para mí, va a salir. Porque se suele presentar a concurso de la magistratura, ¿verdad? Y si es para mí, va a salir. O sea, 12-8 nomás, todo tranquilo. Si es para mí, va a salir. Si es conforme a la voluntad de Dios, nada, absolutamente nada, va a impedir que alcances eso, esa promoción en el trabajo, ese ascenso, o que alcances, tengas ese logro, o incluso fracases, si es la voluntad de Dios. Dice Salmo 75, versículos 6 al 7, la exaltación no viene del oriente, no viene del occidente ni del sur, sino que es Dios el que juzga. A unos humilla y a otros exalta. Que te asciendan, que te despidan o no, no depende de esas personas. Dios cumple su voluntad en tu vida. Dios es el que está cumpliendo su plan soberano en tu vida. Entonces podemos confiar en que Él interviene con soberanía en la decisión de las personas, ¿verdad? Y hace que ellos ejecuten acciones para que cumpla sus propósitos en nuestras vidas. El ejemplo más claro lo encontramos en Nehemías. Nehemías, el copero del rey, él tenía un sueño, ¿verdad? Quería levantar los muros de Jerusalén, había sufrido mucho por eso, oró durante 3 meses, se presentó delante del rey con un rostro así triste. Presentarse con ese rostro ante un rey en aquella época era pena de muerte, hermanos. O sea, el tipo se arriesgó en serio. ¿Qué hizo el rey? El rey pudo haber ordenado que lo ejecuten por estar sirviendo así con esa cara. Bueno, era así, cambia tu cara, no. Era, vaya, mátenlo a este porque no me sirve, no puede venir a servir con esa cara. ¿Qué hizo el rey? Le preguntó, ¿por qué estás tan triste? El rey Artajerjes, ¿sí? Quien vio la película 300, más o menos así era Artajerjes, el tipo cruel, malvado, ¿verdad? Sangre fría. Y él le preguntó, ¿qué es lo que te pasa? Te veo muy triste, te veo con el corazón amargado. Y entonces allí Nehemías le expone la situación. Bueno, ¿cómo no voy a estar triste si los muros de Jerusalén han sido derribados y mi gente allí está sufriendo de inseguridad? Y le pregunta al rey, ¿qué es lo que necesitas? Y aparte de darle permiso, le provee todos los recursos para que se vayan a levantar los muros de Jerusalén. Hermanos, ¿de dónde vino eso? ¿Piensan que Artajerjes demasiado amaba Jerusalén? Artajerjes, fue un rey pagano. Dios movió el corazón de ese rey. Recordemos lo que pasó con José también, que fue vendido por sus hermanos. Él en Génesis capítulo 50, versículo 20, termina diciendo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos que es darle vida a mucha gente. Sus hermanos cometieron una acción muy malévola, ¿verdad? Cruel, vendiendo a su hermano, pero eso estaba dentro de los planes de Dios, porque era la forma que José iba a llegar ante la corte del rey, convertirse en el principal y de esa manera salvar a todo su pueblo. ¿Quién se hubiese imaginado? Pero Dios entretejió todos esos eventos e hizo que José pasara por todo el proceso para que finalmente él se convirtiera en lo que fue, en el segundo del faraón. Hermanos amados, nadie, aparte de la voluntad de Dios, puede dañar tu futuro, tu porvenir, tu carrera. Podemos confiarle completamente a Él nuestro porvenir, nuestro futuro. No sabemos lo que Él vaya a decir, no sabemos si lo que va a decidir el Señor o lo que el Señor tiene preparado para nosotros nos va a agradar o no. Lo que sí estamos seguros es que va a ser para bien. Lo que sí estamos seguros es que es para bien. Romanos capítulo 8, versículo 28, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Pero la gente se olvida que ese todas las cosas incluye todas las cosas. Las cosas que me gustan, las que no me gustan, las agradables, las desagradables, cosas injustas, cosas justas. Todo el paquete está allí, en ese todas las cosas ayudan bien. Entonces, la confianza en la soberanía de Dios obrando en la vida de otras personas también puede protegernos de resentimientos y amarguras contra esa persona que obró maliciosamente contra nosotros, ¿verdad? Porque eso Dios lo ha permitido con un propósito. En realidad, esa persona que te dañó, o esa persona que quiso frustrar tu plan, o esa persona que habló mal de vos, lo hizo, es cierto, lo hizo de manera maliciosa, pero Dios lo permitió para llevarte hacia el camino y conducirte al destino que Él quiere para vos. Dios permitió eso. Hermanos,
podemos considerar esto como una verdad fundamental. Y anótenlo si quieren allí en sus Biblias, anoten en alguna parte. Dios jamás va a permitir que nadie actúe en contra nuestra si no está de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Reitero, Dios nunca va a permitir ninguna acción en nuestra contra que no sea conforme a su voluntad. Entonces, como hijo de Dios, si te está pasando algo, si alguien te hizo algo, si alguien te hizo un daño, o Dios permitió que pases por un proceso muy difícil, muy duro, estate seguro. Eso no vino a tu vida por casualidad o no vino por la voluntad de alguien más. Eso vino a tu vida porque Dios así lo permitió, para llevarte a cumplir con su propósito y acercarte al destino que Él tiene para tu vida. Dios es soberano. Jamás va a permitir que nada malo venga a nuestra vida que no esté conforme a su voluntad. Entonces, si queremos vivir una vida menos tensionada, menos estresada, ¿por qué no nos subimos a su agenda? ¿Por qué vivimos con tanto estrés todos los días? Porque tenemos dos agendas, hermanos. Tenemos mi agenda, mis planes, mis proyectos que yo ya preparé todo en mi cabeza. Entonces, Señor, bendice este plan, bendice. Y preguntamos si esos planes eran de Dios realmente. No, pero queremos que lo bendigan. Y hermanos amados, Dios va a sabotear ese plan, lo siento, porque Dios tiene otra agenda. Entonces, ¿por qué no anulamos esta agenda de nuestro propio egoísmo que ha surgido de nuestro propio corazón, verdad? Entenebrecido y que ha resistido la voluntad de Dios, y seguimos solamente la agenda de Dios? ¿Nos vamos a librar de tantos quebrantos? Lo que pasa es que la voluntad de Dios al principio no siempre es deleitosa, no siempre es muy agradable, pero después da un fruto apacible, hermanos. Después vienen los resultados cuando toca cosechar. Entonces, la soberanía de Dios puede intervenir también en las decisiones y en las acciones de las personas. Y uno se puede preguntar aquí, ¿dónde queda la libertad humana? Si Dios interviene e influye en las decisiones y las acciones de las personas, ¿será que somos realmente libres entonces? Bueno, en ninguna parte de la Biblia nos dice que nosotros somos títeres que están siendo gobernados o manejados con cuerdas divinas. No hay en ninguna parte de la Biblia eso. Las acciones de las personas son morales y cada persona toma su propia decisión de acuerdo a su criterio y es responsable ante Dios. Judas tomó su propia decisión. Pilato lo hizo también. Herodes también lo hizo. Todos actuaron conforme a la indicación o bajo la indicación divina. Pero eso no excluye que ellos hayan actuado con malicia y por lo tanto sean responsables. Ellos son moralmente responsables porque eso estaba en su corazón. Hermanos amados, Dios no actúa o no cumple su voluntad por medio del pecado o por medio de acciones pecaminosas. Dios cumple su voluntad a pesar de las acciones pecaminosas. Estos hombres obviamente pecaron contra Dios, pero Dios utilizó ese mismo pecado para alcanzar su propósito. Entonces, nunca empleemos la doctrina de la soberanía de Dios como una excusa para evadir nuestras responsabilidades. De que, bueno, yo le lastimé a alguien o pequé contra alguien, pero lo hice porque Dios es soberano y bueno, Dios puso eso en mi corazón, ¿verdad? Dios luego es soberano. Levanté falso testimonio contra un hermano, pero eso fue voluntad de Dios. Dios quería. Hermanos amados, la soberanía de Dios no puede ser excusa para que cometamos pecado. Claro que sí, Dios cumple su propósito, reiteramos, no por medio del pecado, sino a pesar del pecado. Dios no deseara que pecáramos, ¿verdad? Dios no tienta a nadie. Dios no produce en nosotros el pecado. Nosotros mismos somos atraídos por nuestra concupiscencia y pecamos, pero Dios, a pesar de ese pecado, cumple su plan divino. Un pasaje de las Escrituras que nos puede ayudar a poner en una perspectiva adecuada la soberanía de Dios está en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio 29, 29. Dice el texto bíblico: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos, nosotros no sabemos cuál es la voluntad soberana, secreta de Dios. No sabemos si va a ser agradable o favorable o desfavorable para nosotros. Yo no sé lo que me vaya a pasar mañana. Ustedes tampoco. Yo no sé si mañana voy a caer enfermo, ustedes tampoco. No sabemos si mañana podemos tener un accidente.
Eso no sabemos, eso queda en el juicio de Dios. Esa es su voluntad secreta. Nosotros no podemos leer el futuro, nadie lo puede hacer. Para psicólogos y mentalistas, mentira. Nadie puede conocer el futuro más que Dios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros, con aquellas voluntades que sí han sido reveladas por Dios? ¿Cuáles son las voluntades? ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios? La que está en su palabra. Toda esta es voluntad de Dios. Y en la palabra nosotros encontramos que debemos actuar en forma diligente, en forma responsable, consciente, debemos ser prudentes, debemos ser sabios y debemos hacer todo nuestro trabajo, todo lo que nos toca hacer, ya sea estudiar o trabajar, con excelencia. Ahora, si nosotros encontramos que a pesar de haber hecho todo eso, no alcanzamos aquella visión o aquel propósito que Dios ha puesto para nosotros, o que el Señor nos ha puesto en el corazón, entonces, ¿qué hacemos? Esperamos en Dios. El resultado está en manos de Dios. Tenemos que hacer todo lo posible como si todo dependiese de nosotros, pero esperando completamente en el resultado de Dios, dejando el resultado final en manos de Dios. Ahora, ¿qué pasa con el pecado y la soberanía de Dios? ¿Qué pasa si el Señor tiene un plan para mi vida? Y el Señor me ha llamado a hacer algo, y yo me hago el embotado y le doy las espaldas a Dios y peco. ¿Será que si yo fallo, se va a ver frustrado el plan de Dios? En absoluto. El plan de Dios no se va a ver frustrado sencillamente porque yo no quise hacer algo, como algunos piensan, ¿verdad? Ya no voy a renunciar a ese ministerio a ver qué hacen sin mí. Algunos son bastante soberbios. Voy a dejar eso, a ver, voy a salir de la alabanza a ver qué pueden hacer sin mí. Hermanos amados, el Señor tiene recursos ilimitados para cumplir con su voluntad. Noten ustedes lo que dice en Esther, capítulo 4, versículo 14. El contexto es que el contexto de este pasaje se encuentra en cuando Mardoqueo le solicitó a Esther para que intercediera ante el rey Asuero por el bienestar del pueblo de Israel. Y Esther quiso evadir esa responsabilidad. Le dijo a Esther, lo que pasa es que si yo me presento delante del rey sin una cita previa, voy a estar bajo amenaza de muerte. ¿Y qué le dijo Mardoqueo? Y allí está el pasaje, Esther capítulo 4, versículo 14. Le dice, está bien, no te preocupes. Si callas absolutamente en este tiempo, no te preocupes, no hay drama. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. La frase clave aquí es que respiro sobrevendrá de alguna otra parte. Hermanos amados, Dios en su infinita sabiduría tiene recursos ilimitados. Y si uno no quiere obedecer, si uno no quiere cumplir, el Señor va a llamar a otro siervo. Sencillo. No hay problema. Saúl desobedeció a Dios, fue desechado. ¿Qué le dijo Samuel? Dios se ha provisto de otro rey mucho mejor que tú. Dios tiene recursos ilimitados. Finalmente, si Dios es soberano y Dios tiene el control de todas las cosas, ¿para qué oramos? Si Dios va a hacerlo todo conforme a su voluntad y su propósito, y eso nadie lo puede cambiar, ¿cuál es el motivo de la oración? Bueno, el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos. En otras palabras, no se preocupen, 12:8, tranquilo. ¿Por qué tranquilos? Porque Dios es soberano. Por nada estéis afanosos. Pero allí no termina el pasaje. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Ciertamente Dios tiene el control soberano de todas las cosas y su voluntad se cumple, nos guste o no. Sin embargo, es el conocimiento de su soberanía el que debe estimularnos a orar, hermanos amados, y no caer en una suerte de fatalismo. No es porque yo sé que el plan de Dios se va a cumplir que me voy a cruzar de brazos y decir, bueno, de todos modos, Dios va a hacer lo que Él quiera. Al contrario, es por eso que tengo que orar, porque sé que Él es un Dios de imposibles. Porque Él tiene el control absoluto de todas las cosas, es que me tiene que animar a orar, porque sé que Él puede cambiar el curso de las cosas. Ese mismo Dios que controla el curso de todas las estrellas puede también sanar esa enfermedad incurable, puede cambiar ese diagnóstico médico. Por eso es que tenemos que orar y cuando oremos tenemos que hacerlo con fe. Ahora, hermanos amados, en nosotros no está el poder. Algunos dicen la oración tiene poder, la oración no tiene poder. El poder está en Dios.
La oración es un medio. Dios ha decretado ese medio para alcanzar, para cumplir, ¿verdad?, su propia voluntad. Y no siempre va a salir, Dios va a responder la oración en el sentido que queramos. Debemos orar con fe, por supuesto, pero no siempre puede que responda en el sentido que queramos. Noten ustedes lo que dice allí el apóstol Pablo a Filemón: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Eso es clave. No le dice, estoy seguro que por vuestras oraciones os seré concedido. Estoy seguro que si ustedes oran, yo voy a salir libre. Les dijo, espero. Él no pretendía conocer la voluntad de Dios. Y a pesar de que estos hermanos, ¿verdad?, tanto los de las diferentes iglesias oraron por el apóstol Pablo no salió nunca de la prisión romana. Él fue ejecutado en Roma. Y él no volvió a visitarle ni a Filemón ni a los hermanos de Filipos, pero él pidió orar con fe, pero Dios no le concedió. Por eso a mí me da coraje, hermanos, algunos predicadores que dicen decretar y que hablan de decretar y declarar. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo vamos a decretar? ¿Cómo vamos a ordenar a Dios, al Dios soberano? Él dispone las cosas según su perfecta voluntad. Tenemos que orar con fe. Amén, gloria a Dios. Dios puede responder nuestras oraciones, pero no siempre en el sentido que nosotros queramos. Él va a responder en la mejor forma que sabe que tiene que responder, y siempre será su decisión buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Así que cuando oramos y cuando no vemos que están cambiando las cosas y que todo sigue normal, oremos como Habacuc: aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean sacadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la oración de un verdadero creyente. No importa lo que el Señor decida, siempre será para bien de sus hijos. La soberanía de Dios nos da confianza de que todas estas cosas mencionadas anteriormente son verdad para nuestras vidas, hermanos. Esto es verdad, su soberanía es verdad. Este libro, estos 66 libros de la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos, ha llegado hasta nosotros sin ninguna distorsión, sin contradicciones, porque Dios en su soberanía así lo ha permitido. Dios en su soberanía dijo que esto era suficiente para nuestra edificación y crecimiento espiritual. Y aquí lo tenemos absolutamente todo. Entonces, la soberanía de Dios tiene un impacto en nuestras vidas hoy en día, porque nos libra de todo temor, nos libra de toda preocupación, de toda duda, y nos ayuda a encarar con confianza, esperanza, lo por venir. Porque si ese Dios me ama infinitamente y Él tiene el control absoluto de las cosas, puedo estar seguro en sus manos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana que nos hemos reunido en tu nombre y hemos abierto tu palabra, hemos meditado acerca de uno de los atributos más extraordinarios que tiene, Señor, que es la soberanía. Queremos darte las gracias porque estamos en tus manos seguros. Tú eres nuestro refugio seguro. Gracias, Padre amado, por darnos esa esperanza y por permitirnos enfrentar lo por venir con esperanza, porque todo viene de ti, todo es para ti. Y Padre amado, todo lo que tenemos y todo lo que nos rodea subsisten solamente por ti y por medio de Jesucristo. Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Bendice tu palabra y bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.